Bueno, estimados, vamos a continuar entonces. Habíamos trabajado las ideas centrales de Cotre, de esto de la adultez entonces como herencias, pero acá me faltaba agregar entonces como el siguiente componente, es decir, uno ha recibido todas esas herencias en las etapas infantiles de adultos que a nosotros nos han cuidado o descuidado, las dos caras de la generatividad. eh, las huellas que dejamos que han dejado en el mundo otras personas pueden ser huellas muy positivas, pero también pueden ser huellas muy dolorosas. No todos los que pasan a la historia pasan precisamente por sus grandes y generosas acciones, la mayoría así lo hacen, pero también Hitler pasó a la historia, como quien dice. Entonces las huellas que pueden dejar las personas son de dos valencias. Y entonces en la vida adulta, Cotre lo que percibe es que es justamente esa la etapa en donde, bueno, con todas las herencias recibidas, la adultez tiene mucho que ver entonces ahora ya con los legados que se van a dejar. Entonces ahí entra en acción esta dimensión del comportamiento humano ligado a outliving the self, lo que va a quedar después de mí. ¿Qué va a quedar? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Qué va a quedar en el mundo el día que yo ya no esté? Por eso es que Cotre habla de un concepto, que es el concepto de inmortalidad simbólica. Como los seres humanos, en tanto que seres biológicos, somos seres mortales, e incluso yo creo que la condición humana, al ser consciente de esa mortalidad, vive inevitablemente con una angustia muy humana y existencial, que es la angustia ligada a la muerte. Piensen en estos años, en este año de pandemia, cómo ha sido la temática de la muerte una cuestión lamentablemente muy omnipresente en nuestras vidas. Entonces esa angustia existencial es muy de nuestra condición humana, y junto entonces, diría Cotre, a nuestra angustia ligada a la mortalidad, un deseo muy intenso, considera él, que es el deseo de inmortalidad. Del modo que los seres humanos logramos cierta inmortalidad, que es la inmortalidad simbólica. Vean la película Coco, que seguro que muchos la han visto, y es una película preciosa para pensar lo que es la generatividad en términos familiares, los legados, las herencias recibidas, el amor, la trascendencia, todos esos rituales sociales ligados a la muerte que existen en México, y que en algún punto hablan de esto, es decir, de cómo la inmortalidad simbólica se alcanza precisamente a partir del recuerdo que otros pueden llegar a tener de uno. Cuando hablamos de Erickson, cuando hablamos de Freud, son todas personas que ya fallecieron hace años y sin embargo las mencionamos, o mencionamos sus ideas, mencionamos los conocimientos que construyeron. ¿Por qué? Porque en algún punto evidentemente habla de lo fructífero de algunas de esas ideas, de lo fructífero de algunas de esos escritos, de lo fructífero que, qué sé yo, las obras de arte que trascienden las épocas. Es decir, lo que logra cierta trascendencia evidentemente es porque es algo del orden de lo fructífero que queda como legado, como quien dice, en el mundo. Entonces, inmortalidad simbólica, y a su vez este autor es el primero que ya pone como el foco en dos componentes que tiene la generatividad, porque la tarea de guiar y acompañar a las generaciones más jóvenes, el cuidado de otros, es decir, incorpora aspectos, o la productividad laboral, creativa, artística, incorpora dos aspectos. Por un lado hay un componente que es estrictamente agéntico, narcisístico, centrado en el sí mismo, centrado en la expansión de la propia identidad. La maestra Grewell de la película no solamente está preocupada comunalmente por los otros, está muy implicada en el logro de sus metas, en el logro de sus objetivos, en ser una buena docente, que es su ideal y la imagen de sí misma. Es decir, hay componentes narcisísticos, agénticos, en el sí mismo, que son un motor importante ligado a esto de quiero expandirme, como quien dice. Es decir, la inmortalidad simbólica implica en algún punto una expansión. Entonces ella se expande. De hecho, es tan potente que genera envidias de otros docentes. Otros docentes la miran con envidia, en tanto que ella se va transformando como en un modelo muy apreciado, valorado y reconocido,
y en algún punto le mueve la estantería a otros docentes de esa misma escuela. Y por otro lado, junto con los aspectos agénticos están los aspectos comunales, las tendencias ligadas a efectivamente algo que se centra en el otro. Entonces, la agencia tiene que ver con el self, la comunalidad con el otro. Y la generatividad, en su expresión más armónica, implica un equilibrio entre aspectos agénticos y aspectos comunales. Bueno, y esto ya se los había mencionado, esta idea de Kotre de que en muchas historias de vida él encuentra esto que es el buffer intergeneracional, es decir, historias de vida en donde hay personas que quizás han tenido infancias, adolescencias bastante difíciles o legados bastante nefastos y sin embargo en la vida adulta, como una expresión realmente suprema de la generatividad, hacen una reversión y en algún punto hay una perspectiva de dejar el mundo distinto a como uno lo vivió. Esto que a mí me pasó, bueno, no lo quiero con mis hijos, por poner un ejemplo. Y Kotre hace una diferenciación entonces entre las dimensiones biológicas de la generatividad, la que realizan progenitores, en cambio, otra dimensión sería la parental, es decir, las figuras de paternantes y maternantes. Una cosa es ser progenitor, tener un hijo, es con una cuestión biológica es suficiente, y otra tarea muy distinta es el cuidado, la guía, el acompañamiento de un hijo. Bueno, esa es la parentalidad, las tareas paternas y maternas ligadas a construir la confianza básica, sostener, ingresar a una persona a una historia familiar, cobijar, educar, bueno, todas las tareas de guía, crianza y cuidado. Esas son tareas prototípicamente generativas de la dimensión parental. Generatividad técnica y generatividad cultural. Nosotros tendríamos que pensar que justamente la vida adulta en algún punto es como la etapa en donde se hacen ingentes esfuerzos para que la vida colectiva se sostenga y continúe y perdure. Entonces, la generatividad técnica hace referencia a toda esa educación, a toda esa tarea educativa, toda esa tarea de enseñanza, de instrucción, que constantemente en los intercambios intergeneracionales se va haciendo para que pueda reproducirse esto que es la perdurabilidad de muchos saberes, de muchos conocimientos, de muchas técnicas. Y al mismo tiempo, no solamente está la dimensión técnica, sino que también está la dimensión estrictamente ya más como cultural, que vendría a ser como el sistema de símbolos con el cual nosotros ordenamos, entendemos y comprendemos el mundo. Entonces ahí tenemos la distinción entre maestro, cuando estás transmitiendo una dimensión más bien técnica, y mentor, cuando estás transmitiendo una visión de mundo, una visión de la vida, como quien dice. La maestra Gruwell es alguien más que una maestra. Es decir, sí, enseña, qué sé yo, el inglés, el idioma, las palabras, el uso, no sé qué, pero en realidad la potencia en esa película es que ella toma un rol de mentora de sus estudiantes. Es decir, ella realmente logra en algún punto transmitir un modo, una visión de mundo, un sistema de decodificación, una cultura para entender la vida, la realidad, los enlaces, la inclusión. Eh, todas estas tareas generativas no solamente se trata de un objeto que uno cuida, o no es solamente un estudiante, no es solamente una persona, no es solamente un otro, sino también lo que estoy legando. ¿Sí? Es decir, a mí me encanta jugar al ajedrez. Bueno, el ajedrez es un saber. Bueno, yo enseño ajedrez. Bueno, eso es una técnica. Entonces yo puedo enseñar esa técnica, yo puedo enseñarle a alguien a jugar al ajedrez. Pero al mismo tiempo yo estoy logrando que perdure el juego a lo largo del tiempo. Es decir, que esto que es el juego del ajedrez, bueno, sigue existiendo. Entonces uno no solamente tiene que ver con lo que hace por un otro, sino con lo que hace con esos bienes de la cultura que en definitiva uno transmite. ¿Sí? O para dar otro ejemplo claro que distinga estas dos dimensiones, alguien puede enseñar la técnica de cómo tocar el violín o alguien puede enseñar la técnica de cómo hacer una germinación. En cambio, la dimensión cultural sería tal vez
bueno, qué sé yo, reflexionar sobre el significado de la música como la más espiritual de las artes y el sentido para el ser humano, o el cuidado de la vida y el sentido que tiene y el significado que tiene la vida cuando una semilla brota. Entonces uno ya no está poniendo el foco en lo técnico, sino que está poniendo tal vez el foco en lo cultural, en una dimensión más de representación y de comprensión de la condición humana. Bueno, después de Cotre van a pasar también varios años hasta que llegue en el año 92 otro autor que como que dentro del campo de la psicología fue significativo porque lo que hizo ya fue como modelizar entonces los distintos componentes, por eso se habla de la anatomía de la generatividad, los distintos componentes ligados a la generatividad. McAdams, este es el investigador norteamericano, Dan McAdams, que es el autor que ya ustedes se los he mencionado en alguna otra clase porque es justamente el que postula la idea de una identidad narrativa, por eso van a ver qué importante que acá aparece la palabra narración. Entonces, McAdams, retomando también cuestiones de Cotre, pero a partir también de sus propias investigaciones, efectivamente coinciden que cuando las personas narran sus historias de vida, en esa narración que realizan es de crucial importancia todos los esfuerzos generativos que uno ha realizado a lo largo de la existencia. Entonces, este autor lo que hace es como empezar a ordenar y pensar la generatividad como un constructo complejo con muchos componentes. Con componentes que son motivacionales. En este cuadro no aparecen esos títulos, pero yo se los diría que se los agreguen o que los tengan en mente. Es decir, hay dimensiones que son como motivacionales, motivan, empujan, ¿sí? Es decir, hay aspectos que son los que motivan el deseo generativo y la demanda. Ya vamos a ver de qué se trata. En cambio, hay otros aspectos que son más bien de corte cognitivo, que uno piensa, el interés, el compromiso, en donde hay los sistemas de creencias. Hay otra dimensión que es la estrictamente comportamental, es decir, la acción, el comportamiento. Y por otro lado, finalmente, digamos, está también esta dimensión que sería la narración. Es decir, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, cuando nosotros hablamos de nuestra identidad, cuando tenemos que definirnos en términos de nuestra identidad, hacemos un relato de nuestra vida. Nuestra identidad, en algún punto, es un relato. Un relato que cuenta el porqué de nuestras acciones, el porqué de nuestras creencias, el porqué de nuestros compromisos. Un relato que también incluye cuáles son las cosas que deseamos y cuáles son las cosas que sentimos que estamos obligados a realizar en esta vida. Entonces, voy a arrancar por la dimensión motivacional. Pero para hacerlo como más claro, diría, a ver, primero pensemos en una acción concreta, es decir, ¿qué acción es una acción prototípicamente generativa? Bueno, por ejemplo, tener hijos es una acción, cuidar de los hijos, las tareas de cuidado de la salud de los otros, piensen ustedes las motivaciones que estarán por detrás de un enfermero hoy trabajando en contextos de pandemia, en un médico, los docentes que nos pelamos para hacer clases por video y tratar igualmente de sostener los procesos. Es decir, la acción educativa es claramente una actividad o una acción ligada a esto, que es tratar de que las cosas se conserven, perduren, se transformen, promuevan el desarrollo de otros. Entonces, bueno, esas serían acciones. Lo que uno podría preguntarse es, bueno, ¿y qué motiva a las personas a hacer ese tipo de acciones? Entonces McAdams dice, bueno, hay motivaciones por dos vertientes. Unas internas y otras externas. Las internas es que haya deseo. Deseo. ¿Existe el deseo de ser padre? En muchas personas sí. En todas las personas no. Existe el deseo de educar, de transmitir lo poco que uno sabe a otros. En algunas personas sí. En otras personas no. Porque el deseo es así. Entonces, los deseos internos, los deseos, tienen que ver estrictamente como con cierto anhelo, con cierta búsqueda, como algo motivador profundo de cada uno de nosotros, que por supuesto está mediado por experiencias vitales. Uno no desea porque sí, no es una cuestión genética de dónde surge, no. Hay deseos que evidentemente son el producto también de una historia singular en donde hemos ido conociendo, aprendiendo, viendo y deseando. Y de repente, qué sé yo, yo me acuerdo cuando era chico,
Mi hermana más grande le encantaba jugar a la maestra y yo era su estudiante y entonces ponía banquitos y a mí, otros amiguitos y jugábamos y nos daba clases. Es como que yo he estado en contextos educativos desde los 3 años. Entonces, no, tal vez no sea tan raro que uno ya haya quedado con modelos ligados a, tal vez, después también, desear enseñar por cosas que uno vio, por cosas que uno vivió, jugó. Entonces, el deseo vendría a ser como uno de los componentes más intensos, en sus dos dimensiones, como las ya mencionadas por Cotri. Deseos que tienen que ver con expansión del sí mismo y el vínculo con los demás y el cuidado de los demás. ¿Sí? Entonces, hay aspectos narcisísticos, deseos que son narcisísticos y deseos que son comunales. Después veremos que ojalá haya un buen equilibrio entre ese tipo de deseos. ¿Sí? Por otro lado, las demandas. ¿Qué son las demandas? Y las demandas básicamente es lo que una sociedad espera, pone como norma, como expectativa, lo que pide, lo que exige eh, a los miembros de una comunidad. Entonces, la demanda generativa básicamente es eh, el hecho de que muchas acciones o muchos comportamientos nosotros los hacemos porque estamos obligados a hacerlo. O sea, yo no solamente, a ver, a mí me encanta dar clases, pero si no me gustara dar clases, tendría que dar clases igual, porque para eso me pagan. Eh, la demanda es la expectativa que las comunidades ponen en los adultos de que se hagan cargo de sus responsabilidades. Y las culturas humanas, en líneas generales, son exigentes siempre para con los adultos de una comunidad, en términos de que la responsabilidad es algo que se exige y también se penaliza, por supuesto, cuando se transgrede en nuestras comunidades humanas. Ahora bien, ahora sí uno podría decir, uy, pero responder a la demanda por ahí no es tan grato. No, no es tan grato. ¿Sí? Es decir, ustedes, estudiantes, en la etapa de ser estudiante, ¿cuánta respuesta a la demanda que el contexto educativo exige? Que tenés que estudiar, que tenés que hacer este práctico, que tenés que hacer este parcial. Y sí, uno no le queda otra que, bueno, si quiero alcanzar determinada meta, tengo que poder responder a lo que se pide de mí, a lo que una comunidad pide de mí. Es una expresión de madurez también, justamente, el poder dar respuesta a cierto cúmulo de expectativas y demandas que una comunidad ha depositado en las personas. Pero evidentemente que responder a la demanda da más la sensación del peso de, oh, tengo que, y no es lo mismo que cuando está motivado, como quien dice, por el deseo. Ojalá que en vosotros, estudiantes, haya también mucho deseo de estudiar, porque cuando hay deseo, todo se hace más fácil. Pero es como también, qué sé yo, un hijo. Es decir, vos podés desear tener un hijo, pero después ya vas a ver que hay muchas cosas que las vas a tener que hacer no tanto por deseo, sino porque vas a estar obligado a. ¿Sí? Es hermoso tener un hijo, pero cambiar los pañales, la caca, limpiar culo y todo eso, es un embole. ¿Y por qué lo hago? Y porque me lo dice mi señora. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Y porque no me queda otra. Porque tengo que hacerlo. Entonces, muchas acciones de la mano del cuidado de los otros, uno las hace porque el parte de la vida adulta está estrictamente relacionada con las cuestiones de las exigencias de la comunidad. A mí me encanta dar clases, pero llenar los papeles, los formularios de los cronogramas del año, los programas, los informes anuales, el SIGEVA, toda la burocracia de todo tipo, corregir es hartante. Entonces, todo lo que tiene que ver con ciertos aspectos, bueno, a mí no me placen. Y hay que hacerlos. Y bueno, listo, es responder a ciertas demandas. Entonces hay que entender esa como doble vertiente motivacional de lo que es el impulso humano hacia el comportamiento. Los deseos, que ojalá estén presentes y los podamos encauzar porque es la fuente viva de la mayor energía en nuestras vidas.
lo que nos motiva realmente con una fuerza, con una intensidad, las ganas, las pasiones que tenemos. En cambio, las demandas es más bien una cuestión como de adaptación a las exigencias. Entonces, McAdam dice, bueno, estos aspectos motivacionales combinados puede ser que se evidencien en la vida adulta, y esto por supuesto que vamos a tener enormes diferencias entre las personas, en el grado de interés. El interés es como una cuestión muy consciente, es decir, bueno, ¿qué te interesa? El grado de interés generativo, el grado de interés que mostrás por dejar al mundo un poco mejor de lo que lo recibiste, el interés que hay por algo del orden de la trascendencia de más allá de uno mismo hacia los demás. El interés es una cuestión claramente consciente y en donde evidentemente McAdams lo que descubre es, bueno, en la vida adulta, en esto que decía Erickson, desde la generatividad hasta el estancamiento, bueno, vamos a encontrar a adultos muy interesados en dejar un mundo mejor, muy fértiles, muy productivos, muy cuidadosos, hasta adultos muy desinteresados, muy estancados, muy ensimismados, muy no sé qué. Bueno. Él como por ejemplo hacía sus estudios. Él por ejemplo construye lo que se llama una escala de generatividad que es de Loyola. Entonces él hace ya estudios como para tratar de justamente, bueno, a ver, mensurar, medir, bueno, a ver qué tanto interés generativo tiene una persona. Entonces, por ejemplo, tiene ítems como, dice, trato de transmitir el conocimiento que he adquirido a través de mi experiencia. Entonces las personas que contestan estas preguntas tienen que ir poniendo si eso es algo que lo hacen poquito, más o menos, o mucho. 0, 1, 2, 3, bueno. Esto como 0 sería no, así yo no soy. 1, bueno, más o menos. 2, bastante. Y 3, no, sí, yo soy una persona que se aplicaría esta expresión a mí. Trato de transmitir el conocimiento que he adquirido a través de mi experiencia. Tuc, tuc. Siento que hay otras personas que me necesitan. Si yo me lo fuera respondiendo, diría, trato de transmitir el conocimiento que todo el tiempo, me encanta, no sé qué. Siento que otras personas me necesitan. Mi hija me necesita, es muy chiquita, si yo no estuviera sería un problema para ella. Mis estudiantes de relaciones humanas me necesitan. ¿Qué harían en sus vidas sin mí? Mis alumnos. Pienso que me gustaría el trabajo de profesor, me encanta. Siento que tengo ascendencia en muchas personas. En algunas. Sé que lo que digo sería una palabra que sería escuchada por determinadas personas, etc. Bueno, yo me iría puntuando. No sé si se comprende. Bueno, son un montón de ítems que en algún punto uno va viendo que están muy ligados a cuestiones conceptualmente relacionadas a lo que es la generatividad. Es decir, con qué fuerza uno está metido en el mundo, con los otros, en relaciones, en cuestiones trascendentes, en cuestiones de incidencia sobre los demás. Entonces, ¿qué es lo que encuentra este autor? Y encuentra cosas muy consistentes conceptualmente. Las personas que dan como puntuaciones altas en el interés generativo, es decir, que tienen como en general puntuaciones elevadas en esas cosas, y son personas que en general están bastante a gusto con la vida, son personas que sienten bastante bienestar psicológico, son personas que tienen historias de vida que cuando las narran en general tienen ciertos patrones muy prototípicos, recuerdan infancias afortunadas, infancias en donde uno tuvo la suerte de ser bastante cuidado, protegido, etcétera, etcétera. Recuerdan haber sido desde tempranas edades bastante sensible a sufrimientos de otras personas. Narran adhesiones a valores desde la juventud y valores que son como bastante firmes e inamovibles. Narran en sus historias de vida consecuencias de redención. Eso quiere decir que narran sus experiencias de modo tal que aún las experiencias más nefastas o más dolorosas se han transformado en algo que implicó o un aprendizaje o una reflexión o una mejora o algo que en algún punto redime, de ahí viene eso de secuencia de redención, redime el evento nefasto inicial. ¿Qué sé yo? Cuando yo decía hace un rato, bueno, conocí un docente que fue
nefasto por cómo era, no sé qué, que la humillación y que esto y yo. Y sin embargo, eso a mí ahora me permite comprender que la fragilidad psíquica, la fragilidad me genera compasión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo relate yo? En vez de ser un relato que queda como atrapado en una, no sé, en el enojo, en la bronca o en todo lo que se sintió en algún momento con esa persona, en la humillación, se va como transformando en términos redentivos. Bueno, se transforma en una experiencia de vida que me ha ayudado a ser la persona que soy. Aún siendo una experiencia nefasta, se transforma en una experiencia que me ha dejado un aprendizaje de alguna naturaleza. Bueno, es muy consistente, digo, porque efectivamente entonces esa escala sirve para mensurar y empezar a hacer muchos trabajos, muchos estudios que han posibilitado ese tipo de hallazgos. Y también esa misma escala muestra con qué atributos de personalidad correlacionan negativamente. Y las personas con un fuerte interés generativo en general son también personas que tienen puntuaciones muy bajas en sus niveles de ansiedad, en sus niveles de neuroticismo o en sus expresiones de insatisfacción con la vida o en mediciones de, por ejemplo, depresión. Sí, en definitiva, si uno piensa en términos generativos, vuelvan al modelo de la docente esto de la película. Es una persona llena de vidas. No quiere decir que no haya sufrimiento en su vida. Piensen en la cuestión amorosa, cómo anda sufriendo, pero con energía, con vitalidad, con capacidad con deseo, con la satisfacción que da el cumplimiento de muchos deseos. Y acá aparece otro componente que también es claramente cognitivo y que es el compromiso. La diferencia entre el interés, que es como una variable más genérica, con el compromiso, es que un compromiso lo que define es metas. Un compromiso lo que define es objetivos hacia los cuales uno encamina los comportamientos. ¿Sí? ¿Qué tan comprometidos están ustedes con su estudio, por ejemplo? Entonces, el compromiso en algún punto es que uno ha adherido a un determinado objetivo que quiere alcanzar, que se define alcanzar. Entonces el compromiso tiene ya la parte como de mayor direccionalidad, intencionalidad, que va a justamente, entonces, va a ser posible de ser alcanzado en tanto que la acción va a ir en esa dirección. El compromiso orienta, ¿se comprende? Entonces si estás interesado por los jóvenes, si estás comprometido con tu carrera docente, como la chica de la película, y bueno, entonces todas tus acciones no solamente están motorizadas por el deseo, por cuestiones del orden de la obligación, sino que también hay toda una elucubración cognitiva, bueno, de cómo yo logro estas cosas. Y de repente ella lo que tiene es justamente mucha capacidad para planificar, para pensar, para creativamente entonces alcanzar esas metas. Todo esto, como decía Erikson, puede estar sostenido por la creencia. Una creencia muy particular, decía Erikson, la creencia en la bondad de la especie. Erikson decía que muchos empeños en la vida quizás se sostienen justamente a partir de un como convencimiento de que la condición humana está destinada a progresar, a lograr algún tipo de humanidad un tanto utópica que a veces construimos, pero de un mundo mejor o de un mundo más justo. Ahora piensen, hace tan poquito falleció para mi gusto un prototipo de generatividad en un campo específico que es Kino. Entonces Kino es un ejemplo también de generatividad y de producción y de interés y de compromisos en distintas temáticas. Entonces esa creencia en la bondad de la especie sería como, bueno, ¿cómo pensar que la humanidad puede llegar a mayores grados de igualdad, de justicia, de concordancia, de concordia, de paz? Y Erikson en algún punto lo ve con claridad en el hecho de que como quizás eso necesita ser intenso en muchos casos como para contrarrestar lo que es la realidad fáctica. Es decir, todos los días si uno prende las noticias y escucha los policiales, ahora están con
con la noticia de este millonario de Buenos Aires que la mató a la mujer y todos los días te ponen más y más noticias y detalles. Parece que la condición humana también tiene como un componente medio morboso que nos encanta escarbar en los aspectos más espeluznantes de nuestra condición. Y la verdad es que hay muchas cosas que son espeluznantes. Y si uno piensa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, genocidio, desaparecido. Yo me acuerdo cuando era jovencito y entrando, como quien dice, en la juventud, escuchar en programas televisivos de Argentina lo que eran los vuelos de la muerte y a las personas que las tiraban desde aviones. Entonces, hay que tener fuerza para confiar en los seres humanos. Cuando uno descubre que hay cada cosa en esta especie, es difícil. Y sin embargo, si uno, qué sé yo, escucha los discursos de los grandes líderes políticos de distintas épocas, uno percibe que, bueno, justamente aquellos que lideran importantes transformaciones se sostienen muchas veces en un convencimiento absolutamente férreo, que realmente es como bastante necesario como para poder tener fuerza para seguir actuando y actuando en la dirección de lo que es esa convicción. O sea, los sistemas de creencias realmente tienen un componente importante para sostener la acción. Creo que en alguna entrevista la Madre Teresa calcula y dice, bueno, pero usted todo lo que usted hace al final es como una gotita en el océano. Y es cierto. Y es cierto. Y ella decía, sí, es así. Y sin mi gotita, el océano no sería el mismo. Entonces, si el periodista intentó desmoralizarla en algún punto, no lo logró, porque de eso se trata a veces la fuerza del convencimiento. Yo, en donde trabajo, en el CEPRAN, Centro de Promoción de Adultos Mayores, este año lamentablemente muy desarticulado en muchos aspectos por la cuestión de la pandemia, pero años atrás colaboraba en la organización de un grupo de voluntariado, un grupo de voluntarios que se llamaba el Equipo de Solidaridad. Y entre una de las acciones, vamos a las acciones, obviamente que las acciones solidarias son una expresión de compromiso y de efectiva construcción de un mundo que uno aspira a que sea un poquito mejor. Entre una de las acciones solidarias se constituyó lo que se llamó un grupo de amigas tejedoras, mujeres. Nosotros hacíamos todas unas campañas, juntábamos lana o donaciones, qué sé yo, lana, y mujeres mayores, todas de 60, 60, 70, 80 años, tejedoras, y que hacían unas prendas, pero así, bellísimas, bellísimas, unos productos tejidos bellísimos, y que después embolsábamos con poesía, otra de las señoras poetas, Cristina, poesía, perfumada, en bolsitas, con poesías, con no sé qué, y trabajábamos en red con otras organizaciones y llegaban a personas que necesitaban ese tipo de prendas, niños en el hospital de niños, el programa de agua así porque yo vivo a 2 cuadras del hospital de niños, el programa de voluntariado del hospital de niños, la maternidad provincial, otras organizaciones solidarias. Hay redes de organizaciones solidarias que son montones y que son parte de los tejidos que hacen que las vidas colectivas continúen, las cosas se sostengan y la vida siga, más allá de que pareciera que el mundo se acaba cada vez que va a prender la tele. Entonces, digo, ahí uno veía en muchas de esas acciones solidarias el sostén que había en la creencia de cada una de ellas. Es decir, el sentido que para cada una de ellas era eso. Ese acto, esa acción, ese tejido, esa donación, para ellas les implicaba realmente el tener la sensación de que sí, bueno, no cambia el mundo. No cambia radicalmente el mundo. Y sin embargo, es una acción concreta que hace que el mundo sea un poquito más amable, un poquito más bello, un poquito más
más vivible. Y era precioso porque nosotros después poníamos, bueno, si nos quieren mandar alguna foto de lo que ha recibido, entonces nos llegaban después fotos de los chicos con los gorritos. Bueno, una cosa preciosa. Recuerdo una vez que una de las señoras dice, oh, tengo que charlar con vos un poco porque, um, bueno, como que mi marido me dice que me deje de andar, que a mí después me duele la espalda, que tanto tejido y al final esto tal vez a veces se los dan a personas en las villas que o los venden o los usan y los tiran. Bueno, todo un discurso que circula, lamentablemente, y que también puede ser una realidad en algún caso, de que alguien reciba un elemento, un obsequio, un presente y no lo sepa ni valorar, ni agradecer, eh, ni hacer uso solidario de él. Eso también es cierto. Eh, pero yo ahí sí pude trabajar mucho con esta mujer el hecho de no dejarnos tampoco desanimar por aquellos que no creen en la especie humana. Entonces ahí uno ve realmente la eficacia de este modelo. Porque incluso quienes no creen en la condición humana, no solamente que no actúan en esa dirección, sino que incluso muchas veces desalientan a quienes sí tienen intenciones, ganas, deseos y compromisos de participar en la construcción de una comunidad más grande. A esta mujer le fue muy significativo poder también hacer una distinción entre ella misma y la valía de sus sentimientos, la valía de sus deseos, la valía que tenían sus propios sistemas de creencias, pero bueno, también viene de la mano de un momentos históricos en donde, qué sé yo, la opinión de un marido es muy significativa, ¿no? Bueno, la opinión de ella también, y sus deseos eran también válidos. Bueno, el último, y ya con esto vamos a cerrar este tema, pero el último modelo, la última autora que se desarrolla en el texto con cierta profundidad es justamente una canadiense que se llama Cheryl Bradley, que lo que hace es como construir una tipología. Y cuando digo una tipología, es como una clasificación que enriquece el modelo un tanto polar de Erikson, en términos de que Erikson plantea, bueno, una persona adulta, según cómo resuelve la dialéctica, va a ser más generativa o más estancada, como si fuese una polaridad, o sos blanco o sos negro. Y en realidad, en general, la vida está llena más bien como de muchos matices. Entonces ya arma como una tipología un poco más amplia, en donde efectivamente hay una cuestión que es la generatividad en uno de los extremos y el estancamiento en el otro, pero en medio estilos que ella define algunos como comunales, agénticos o convencionales. ¿Cómo construye esta tipología? Ella la construye en base a dos criterios conceptuales con los cuales ella está pensando esta dialéctica de resolución de la crisis adulta. Entonces ella dice, esos criterios son, bueno, ¿qué tan involucrado está uno? ¿Qué tan involucrado está uno? ¿En qué? En el desarrollo de uno mismo y en el desarrollo de las otras personas. Entonces el involucramiento sería como una dimensión ligada como a la idea del compromiso en McAdams. Es decir, bueno, ¿qué tan involucrado es? ¿Cuánta energía? ¿Qué tan involucrado estás con la carrera? Bueno, ¿cuánta energía le pones? ¿Cuántas horas te sentás a estudiar? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto te juntás con los compañeros a hacer las tareas? ¿Cuánto? Bueno, el involucramiento se mide casi que comportamentalmente así. Bueno, ¿cuánta energía estás poniendo vos en algo? Y el involucramiento generativo sería, bueno, ¿cuánta energía estás poniendo vos en el desarrollo de tu propia persona o en el desarrollo de otras personas? Y la inclusión es el otro criterio que es, bueno, y tu cuidado, porque la generatividad tiene que ver con esto de un cuidado hacia uno mismo y los otros. Bueno, ese cuidado, ¿a quiénes
se dirige entonces? ¿Y hasta dónde se dirige? ¿Quiénes son incluidos y quiénes son excluidos del radio de tu preocupación o de tu cuidado? ¿Sí? Les doy un ejemplo. Piensen ustedes en una persona joven que sea participante de un programa de voluntariado ecológico, como por ejemplo, qué sé yo. Por supuesto que estoy diciendo una persona adulta, pero esto muchas veces estas cosas se siembran desde la temprana infancia. Yo me acuerdo un estudiante de 12 años de mi colegio que estaba fascinado en ir a plantar bosque nativo a las sierras con el profesor de biología, que no sé qué. Él estaba fascinado. Bueno, mira, 12 años y vos ya estás con ganas de que se recupere el bosque nativo en tu tierra y está como bastante encaminado este sujeto a que dentro de 10, 12 años sea un adulto potente, productivo, fértil. Si a los 12 años vos ya estás queriendo sembrar cosas en el mundo. Entonces piensen en cualquier voluntariado, como los ecologistas, por ejemplo, digo, tienen una mirada, el grado de involucramiento sería alto, ligados a deseos personales, pero al final están haciendo también un cuidado de la casa de todos, y es algo tan inclusivo, porque vos cuando estás trabajando por el bien del medio ambiente, el medio ambiente es algo que no te beneficia solamente a vos, como es, para el mundo, y para los que están hoy, y si plantaste un árbol, para los que van a estar dentro de muchos años y ya vos no, ni vas a estar. Entonces, los grados de involucramiento y los grados de inclusión hacen referencia a eso. La energía puesta y hasta dónde. ¿Sí? Entonces hay niveles de inclusión muy altos, pero también puede ser que haya niveles de inclusión muy bajos. Y ahí es cuando uno va entendiendo entonces esa diferencia entre lo que sería la generatividad de un modo más excepcional y la convencionalidad. El común de los seres humanos tendemos a estar involucrados en nuestros desarrollos, en el de otras personas más cercanas, y por ahí tendemos a ser más bien reproductores de modos más rígidos tal vez en de cómo hemos sido educados, y tal vez volvemos a repetir los mismos modelos y educamos y guiamos de los mismos modos a veces más estereotipados que hemos tenido. Y los niveles de inclusión entonces en la convencionalidad es más bien moderada o es más bien baja. Convencionalidad es en algún punto, recuperando aquí, ¿no? Pero estaba pensando que un ejemplo de la convencionalidad ahí sería la Susanita. ¿Se comprende? Es decir, no es que ella no esté involucrada en su desarrollo, ella tiene montones de planes, de deseos y proyectos. ¿Como cuáles? Como ser madre. Es decir, planes que son los planes de una comunidad. Y sus niveles de inclusión. Entonces ella en uno de los chistecitos decía, ay, cuando yo sea grande voy a juntarme con otras señoras casadas y con hijos y de clases sociales y no sé qué, y vamos a tomar té y comer cositas ricas y juntar fondos para comprar polenta y todas las porquerías que comen los pobres. Entonces Susanita pasa como el paradigma de la convencionalidad, es decir, como de un comportamiento en donde hay muchos otros que en realidad quedan excluidos de su rango de preocupaciones. ¿Sí? Hay otros que van quedando como excluidos, y Erikson hablaba del concepto de la idea de la pseudoespecie. ¿Sí? Pseudoespecie, es decir, como una percepción de que, bueno, entonces el otro, en estas épocas de grieta, digamos, y todos los agrietados tienen muchas veces esta cuestión de exclusión de otros. Ah, bueno, no, pero ¿qué me importa si al final él es macrista o él es kirchnerista o él es no sé qué? O él, ubícate donde quieras. Pero cada vez que nosotros empezamos a hacer algo del orden de la exclusión del otro, en algún punto estamos empezando a hacer un ejemplo prototípico de lo que es la convencionalidad. Pareciditos a ciertos grupos, con imágenes más bien restringidas de cómo tienen que ser las cosas, y no aceptamos y no toleramos mucho ni la diversidad, y no empezamos a incluir a los que se nos diferencian muchos de nosotros, y empezamos a restringirlos. En la película, los ejemplos de convencionalidad más claros son las de todos esos docentes que no querrían y no quieren ni hacerse cargo ni acercarse a este grupo de estudio, a este grupo de alumnos que son como
los retazos de la escuela, como quien dice. Está muy claro que hay muchos adultos ahí que más bien tienen una mirada muy estereotipada de las cosas, muy restringida, y su nivel de inclusión es bajo, es muy bajo, o moderado podríamos decir. Entonces, Cheryl Bradley justamente lo que hace es enriquecer este modelo pensando que no siempre entonces vamos a encontrar comportamientos tan excepcionalmente maduros como es la posibilidad de tener percepción como de hermandad más universal, que por supuesto que en el caso de la generatividad lleva a ser muy tolerante a los modos de vida, de elecciones sexuales, de elecciones religiosas, de posicionamientos ideológicos, políticos, es decir, a transformarse en personas maduras que en algún punto trascienden cierta mirada ideológica para llegar a una mirada ética de la vida humana, comprendiendo entonces que hay aspectos como de la condición humana, hay valores como el cuidado universal, valores como la vida, que son como muy trascendentes y no solo muy trascendentes, sino que universalizándolos, comprendiendo que esto es lo que nos hermana, más allá de las diferencias. Entonces, más allá de diferencias de color o de razas o de qué sé yo, bueno, poder ver en el otro un semejante. Me voy a casos históricos brutales y horrorosos, pero digo, si uno piensa en el nazismo como sistema político, el nazismo claramente había un involucramiento alto en el desarrollo personal y de otros. Pero esos otros eran los de la raza blanca, los de la raza aria. Entonces, cierta fragilidad identitaria muchas veces como que se sostiene a partir de encontrar un otro, un enemigo que posibilite dar un sentimiento de existencia y valía personal. Entonces, toda la cuestión del nazismo y los genocidios, en la base de todos los genocidios, está básicamente el triunfo de la pseudoespecie, la imposibilidad de percibir en el otro a un ser de tu especie, ser humano. Por suerte, nosotros vivimos en una época y en un contexto, el latinoamericano, que no hemos sido tan atravesados como otras épocas y otros contextos por guerras o por ese tipo de monstruosidades. La verdad que nosotros tenemos la fortuna de vivir en tierras que, teniendo miles de problemas y miles de contradicciones, al menos las guerras no, no, al menos en las guerras no, es más bien un espacio más pacífico. Y dentro de este mismo modelo, también otros dos que los vamos a comentar, el estilo convención, el estilo agéntico y el estilo comunal, en donde lo que se producirían serían fenómenos de desequilibrio en términos de necesidades muy intensas o del desarrollo solamente de uno mismo, necesidades muy narcisísticas de lograr reconocimiento, aplauso y qué sé yo, como con cierta menosprecio hacia los demás, y posiciones más bien comunales, que son como lo contrario, es decir, una entrega, un sacrificio, una búsqueda de cuidado del otro, priorizando los deseos y necesidades de los otros, incluso por sobre sí mismo. Y en ambos casos estaríamos hablando ahí de ciertos desequilibrios en términos de que habría como necesidades muy intensas o narcisísticas o comunales, necesidades de ser necesitado muy intensamente, que en los dos casos, digo, estos desequilibrios van a tener sus consecuencias en relación a, bueno, el desarrollo del sí mismo y también en relación a lo que pasa con los demás, ¿sí? Piensen en una madre que se sacrifica por sus hijos y por los otros y por los demás y que antepone siempre los deseos de los otros por sobre los de sí mismo. Bueno, en un modelo comunal de mucho sacrificio y entrega y abnegación y priorizar el otro, que es un modelo que uno podría decir, bueno, pero es muy loable. Sí, pero entraña, en términos psicológicos, ciertas trampas. Porque cuando la necesidad de ser necesitado es muy intensa,
vos necesitas gente que te necesite. Si vos necesitas personas frágiles, vos necesitas personas chiquitas, vos necesitas personas infantiles, vos necesitas, cuando tu necesidad es la necesidad de sentirte necesitado, vos necesitas gente necesitada. Entonces, es complejo ese punto, porque la tarea común generativa tiene que ver con guiar y acompañar al otro. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta que el otro sea autónomo, porque de eso se trata la tarea de guiar a las generaciones más jóvenes. ¿Guiarlas hasta cuándo? Y hasta que crezcan y ya no me necesiten. Es decir, esa es la lógica en realidad. Que es complejo, piensen ustedes, cualquier padre, el proceso de independencia de sus propios hijos va a traer muchas veces emociones encontradas. Uy, ya no está el nene que te necesitaba. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, una sensación que muchas veces es la del orgullo cuando ves que el otro ya es autónomo, que el otro ya puede asumir la vida solo, que el otro ya puede resolver las dificultades que le plantea la vida, pero igualmente en lo profundo siempre va a estar esa tensión, porque en algún punto el éxito de una tarea de guiar y acompañar a alguien, piensen ustedes en un buen profesor de alguna disciplina, es decir, bueno, que te terminen superando, que el alumno supere al maestro. Entonces, siempre va a tener ese como componente que implica algún tipo de ambivalencia. La agencia es al revés, es decir, cuando todo el desarrollo está centrado en el sí mismo, la preocupación por el desarrollo, entonces el involucramiento con el sí mismo y con los otros es alto en el sí mismo, pero no con los demás. No quiero usar categorías morales, no es personas egoístas, no, porque no quiero usar categorías morales. Son personas egocéntricas, uno podría decir, pero no en términos de moralismo que lo estoy diciendo, sino, bueno, vaya a saber cuál es la historia vital que está incidiendo en que haya una necesidad tan grande de involucrarse en el propio desarrollo, pero con poca posibilidad quizás de interacción interpersonal, de involucrar a otros dentro del radio de cuidado, como quien dice. Bueno, entonces, dicho esto, acá se acaba este PowerPoint. Hemos trabajado en profundidad cuestiones ligadas a lo que es la generatividad como la dialéctica prototípica de la vida adulta, y probablemente con la película que ustedes vieron y trabajaron, muchos de estos conceptos que hemos ido viendo ustedes los puedan leer también, los puedan entender, los puedan aplicar a la comprensión de esa película en este momento también. Bueno, estimada gente, corto entonces este video aquí. Estas van a ser las dos grabaciones que van a recibir hoy, y probablemente les voy a enviar una grabación que no la he realizado ni hoy ni para ustedes, sino que la he realizado en otro contexto, pero como es un tema que también es parte de nuestro programa, probablemente entonces les comparta otro videito con lo que serían los modos de pensamiento más complejos que se pueden desarrollar en la vida adulta, ¿sí? El pensamiento, la idea del pensamiento postformal y el concepto de sabiduría. Entonces le voy a pasar unas clases para trabajar esos conceptos: pensamiento postformal y sabiduría. Bueno, me despido. Chuchu.